El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día, la información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Estamos ya de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa en este lunes 19 de mayo, saludando a la compañera y compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera, para el auditorio. Y pues bueno, Víctor, pasando este fin de semana donde de nuevo se volvió a escuchar el grito de cada temporada. ¡Penal para el América! Sí. No, hombre. No, yo no sé por qué. No, hombre, sí, mexicano, hombre, pues así es el fútbol. Pues, ¿qué le quieren? Sí, siempre ganando con polémica, pero bueno, ahí van a la final las Águilas. Bueno, eso es de la sección deportiva, Jesús Rojas. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, pues, al equipo. Estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, buenos días. Buenos días, hello, estimado Víctor. Armando Ojeda, buenos días. Buenos días, estimado Víctor Torres, amigos, compañeros. Un saludo para todos. Bueno, pues aquí estamos ya con el tema de esta mesa hoy, el problema tan serio que está enfrentando Sinaloa y particularmente el sector agrícola por la sequía tan prolongada. La escasez de agua ha llevado a las autoridades de agricultura a, pues digamos, suspender casi el ciclo agrícola. Digamos que menos del 40% de la superficie cultivable está sembrada y con lo que traemos de 2024. Ya este año, pues el agua está exclusivamente para consumo humano. Y algunos todavía no han, digamos que, visto con toda la magnitud que significa esta problemática para la economía regional y sus impactos en todos los sentidos. De esto vamos a hablar. ¿Sinaloa podría resistir sin lluvias? Porque no tenemos garantizado digamos, una temporada normal que no nos ayudaría mucho, pero menos una temporada de fuertes lluvias este año que podrían, digamos, representar un respiro para el sector agrícola y agropecuario en general. Jesús, abrimos la mesa contigo. Mira, yo creo que lo más importante que debemos recalcar es que no hay actividad económica primaria que pueda salir avante sin un buen temporal de lluvias, y eso es algo muy preocupante porque, como bien comentas, estamos frente a una de las sequías más que más nos han golpeado en las últimas décadas. No se ve para cuándo se pueda recuperar. Y bueno, más allá de la ganadería, que evidentemente ya dicen algunos productores del norte de Sinaloa que ya está siendo incosteable, que ya ahorita el trabajo es para mantener vivas las reses. Ya ni siquiera están viendo en que pueda haber una posibilidad de económica de que les salga ahí más o menos. Ya no, porque tienen que en este momento comprar pipas de agua o comprar forrajes que ya rompieron su ciclo. Pues ya no es los productores de ganado del norte del estado ya dijeron que ya quebraron de entrada. Ahora la lucha es por mantener vivas sus reses, porque si no sería todavía una pérdida mayor. Pero bueno, pues, agricultura no se diga. Bueno, hasta en el tema pesquero me estaban diciendo algunos amigos de comunidades pesqueras y en particular del sur de Sinaloa, que cuando hay falta de lluvia, Víctor, los camarones que se crean en las marismas no crecen lo suficiente, incluso la temporada es muy baja, es decir, tiene que estar también este ciclo equilibrado. Sí. Y entonces, pues por donde la veas, los va a pegar en todo el sector primario, golpes muy duros, no hay para dónde, no hay por dónde, y pues aquí yo creo que pues lo más difícil de todo sería buscar culpables, porque pues como este fenómeno mundial tenemos la culpa ahora sí que todos por contaminarlo y por cambiar los ciclos que de alguna manera naturalmente se daban en nuestro mundo, ¿no? Sí, el empleo rural en general resulta afectado, el empleo que genera la actividad agrícola, pero ya sí es de ganadería y en menor medida la pesca también se ven afectadas. Vamos contigo, Araceli. La sequía que enfrentamos en Sinaloa
que tiene Sonora y los estados del norte del país, de la República, es bastante grave. En Sinaloa, el nivel de almacenamiento de las presas se acerca al 6%. 5 de las 11 presas del estado ya cerraron la disponibilidad de agua para uso agrícola. En este ciclo agrícola se ha desplomado la producción de maíz, que es el principal cultivo de Sinaloa. La producción caerá de cerca de 6 millones de toneladas en condiciones normales a 1.8 millones de toneladas. Esto afecta muy fuerte a la actividad económica de Sinaloa. Se afecta el comercio, se afecta el turismo, el transporte, en este caso, es el comercio, el transporte, el empleo, el campo y en este caso la parte ganadera. A la fecha no existe ningún programa gubernamental serio, integral, para hacer frente a esta crisis. El Plan Sinaloa para hacer obra pública en 20 municipios pues reactivará la parte de la industria de la construcción, pero ello la verdad es que no tiene ningún impacto en el sector agrícola. La perforación de pozos en estos momentos no es la mejor solución, solamente pensemos si se va a encontrar agua o no se va a encontrar, dado que los mantos freáticos pues se han abatido. El tiempo que se requiere para instalar, en este caso, motores o plantas potabilizadoras, la red de conducción, la construcción de tanques de almacenamiento. El único programa que sirve de paliativo es el reparto de agua a través de pipas. El gobierno del estado renta estos para auxiliar, en este caso, a las comunidades rurales, a las comunidades serranas que están sedientas. Y hace unos días se celebró por 4º año consecutivo el Acuatón, organizado por el DIF estatal. Se juntaron 1.2 millones de litros de agua embotellada, pero la verdad es que esto no es suficiente dada la magnitud del problema que tenemos. Y desde el pasado mes de diciembre, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, ha solicitado una declaratoria de emergencia al gobierno federal. Ya estamos hacia finales de mayo y no hay una respuesta oficial. Es increíble el nivel de burocratismo. La Conagua declara que el gobierno de Sinaloa no ha entregado bien la documentación, no ha entregado el soporte técnico. El visto bueno de la Conagua, que depende de la Semarnat, es el requisito que la Dependencia Federal de Protección Civil espera para poder declarar la emergencia por sequía. Y es increíble que esta decisión dependa de Protección Civil, que a su vez depende de la Secretaría de Seguridad Pública, que es del secretario Omar García Harfuch. Bien, Juan, vamos contigo. Y decías, leí tu columna, pues no solo es la sequía, ¿no? No, a ver, no le suma, ahorita si tienen oportunidad lean sí. Ahí mi columna, hablo de datos, no son opiniones, son datos oficiales de lo que podría perder la economía de Sinaloa con el tomate, con la violencia y con el ganado. Gusano barrenador. Y no le sumé la sequía a mi columna. Sí. Entonces, ahorita van los datos de la sequía. Durísimos. Ahora, voy a hacer, porque pues todavía no tenemos los datos del 2025, porque todavía no empieza el ciclo agrícola, pero voy a hacer lo que sucedió en el 2023, que en el 2023 se sembró solamente un 26% de la un 83% de la superficie, o sea, fue 26% menos de la superficie que comúnmente se siembra, y ahí hubo una pérdida de 15,000 millones de pesos. Hoy, si hay una reducción del 65% de la superficie, es decir, solamente se va a sembrar el 35%, tú decías el 40%, Víctor, que por ahí anda, ¿no? Entre sí. 35 menos del 40. Sí, por eso, el 65% menos, un 35% es lo que se va a sembrar, ¿no? Si nos vamos a datos que ya tuvimos en el 2023, estaríamos hablando de una caída en el sector agrícola nada más directo de 20,000 millones de pesos. Si le ponemos toda la cadena productiva, todo lo que va alrededor, todo lo que son los eslabones de eso, incluido proveedores, etcétera, se espera una caída de 50,000 millones de pesos menos para la economía de Sinaloa y una pérdida de empleos que puede variar, repito, tomando en cuenta lo que sucede en el 2023, entre 10 a 12,000 empleos menos. De ese tamaño es solamente la crisis del agua, solamente la crisis de la sequía. No le estoy sumando la crisis de la exportación de tomates, la crisis del ganado y la crisis de la violencia. Estamos en una situación realmente seria, complicada, y lo voy a decir así claro, el gobierno del estado no va a poder. No hay manera que el gobierno del estado vaya a poder porque se le puede caer entre el 3 y el 5% del PIB estatal, que es un lanón. El problema está que el gobierno federal tampoco se le ven visos de querer apoyar de ninguna manera. O sea, el gobierno estatal no va a poder, y no es que lo estés culpando de esto, es que no tiene las herramientas para el mandarriazo que se nos viene con estas 4 variables económicas en contra.
Es muy triste lo que estamos viendo, pero más triste la lentitud con la que el gobierno federal está reaccionando. Bien lo decía mi compañera Araceli, ¿dónde están los programas de apoyo? Y lo voy a decir claro, no solamente se trata de tirar dinero, porque pueden venir y tirar dinero, no se trata de eso, se trata de programas completitos que vayan a subsanar estas 4 variables que están complicadas en la economía sinaloense, y ahorita daré más datos, pero de entrada, insisto, solamente de esto, de la sequía, se pueden llegar a perder 50,000 millones de pesos y entre 10 y 12,000 empleos. Bien. Armando, vamos contigo. Sí, yo veo, estaba analizando, viendo, leyendo los pormenores de lo que podría implicar los impactos en este fenómeno de esta sequía que nos está pegando muy duro aquí en nuestro estado. El impacto más fuerte, por supuesto, será en el sector agropecuario. La falta de agua va a dejar para este ciclo próximo, primavera-verano 2025, se va a dejar de sembrar al menos el 60% de la superficie cultivable. Y eso es impactante, sin duda alguna. Se podría reflejar en una crisis severa económica y social. El otro impacto es en la economía, por supuesto, con una evidente reducción de la producción de granos. Va a dejar de haber más dinero circulante, menos empleo, por supuesto, sobre todo en el sector agrícola, en lo que es las comunidades rurales, en los municipios, principalmente los mayormente agrícolas y ganaderos. La crisis ya se resiente y bueno, se va a resentir también sin duda alguna en la agroindustria, el empleo rural y en el comercio local. El otro impacto es en los precios de productos, de la canasta básica, del consumo. Es una posibilidad que pudiera observar en el mercado local y que podría generar, se habla de migración de las zonas rurales hacia las ciudades en busca de un empleo, de una remuneración, de algo que pueda satisfacer las necesidades apremiantes que van a sentir. Ojalá que no sea así, pero bueno, hacia allá apunta esta situación. Se habla de migración hacia Estados Unidos. Yo creo que lo veo difícil con esta situación que se está viviendo con Estados Unidos, con esas barreras que se está poniendo migratorias, difíciles de cruzar hacia el extranjero. Esa política migratoria de Donald Trump, pues no creo que vayan a tomar esa medida las gentes que se están viendo o se están viendo afectadas ya por la falta de agua. Yo creo que aquí sí yo tendría que reiterar lo que dice Araceli y Juan. La declaratoria de emergencia de Sinaloa no necesita muchos protocolos ni explicación para las autoridades federales. Es evidente, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ellos lo saben. Con agua lo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué está faltando? ¿Por qué se burocratiza y por qué dicen que se presentó la primera solicitud que presentó el gobernador del estado solicitando esta emergencia? Le dijeron que estaba a destiempo. La volvieron a presentar. Vamos a ver qué dicen, qué responden ahora. Ya no tenemos el Fonden, que era una especie de fideicomiso donde se recaudaba dinero, se tenía ahí disponible para este tipo de emergencias. No lo tenemos. Ya no hay de dónde tomar ese dinero. Quizás será eso el motivo, que no encuentren de dónde tomar dinero para canalizarlo para este tipo de apoyo de crisis. Sí. Bueno, es difícil saberlo, pero el gobierno federal tendrá que responderlo, Víctor. Eso es. ¿En qué consiste realmente una declaratoria de emergencia, en este caso por sequía? ¿Cuáles serían los apoyos que estaría enviando el gobierno federal? No lo sabemos a ciencia cierta porque no se ha dado una respuesta por parte ni de la Secretaría de Agricultura ni de la Secretaría de Hacienda. Lo cierto es que Sinaloa necesita recursos, ya sea en especie o bien hablamos de recursos directos a los productores, que aunque comenta Juan, pues no es la solución, sí ayuda bastante en estos momentos. Alimento para el ganado, pozos profundos, el bombardeo de nubes ya está programado, están esperando condiciones y que en este caso los expertos digan cuál es el momento adecuado, pero algo tiene que hacerse porque las presas al 6%, y si no se presentan las lluvias pronto, que todo parece indicar que sea hasta julio cuando se venga la temporada fuerte de lluvias, si se cumple el pronóstico, pues ya estaríamos respirando para entonces. Pero las presas estarían, con el consumo humano, estarían ya en los niveles del 4% para entonces, Jesús. Es que el gran problema de Sinaloa es que vemos el problema hasta que lo tenemos ya muy encima o muy avanzado. Es decir, este tema de la crisis hídrica de Sinaloa tiene ya por lo menos pues varios años, ¿no? Sí. Y no hemos visto, desafortunadamente, que la atención de los gobiernos sea para los temas de fondo. A ver, no podemos hacer llover ni con estas vuelos para el bombardeo de nubes, si no están las condiciones dadas, ni aún así se puede hacer llover.
y el agua que hay en Sinaloa, que tenemos en Sinaloa, desafortunadamente también tiene una distribución poco equitativa, y hemos visto abusos de algunos vivales que se han aprovechado de circunstancias para tomar el agua que no le corresponde, y eso también pone en mayores condiciones de vulnerabilidad a ciertos sectores. Se dijo en algún momento que se iban a sembrar menos hectáreas, y eso lo hizo la gran mayoría de productores agrícolas, pero hubo quienes no les importó y sembraron lo mismo o más. Y entonces, en ese sentido, creo que la aplicación de la justicia, la legislación en el tema, por ejemplo, donde no se han metido los legisladores desde hace décadas, es en el tema del saneamiento de las cuencas, por ejemplo, cómo se apoya o cómo se trabaja o cómo se meten a invertir estos recursos en los temas que a futuro pueden evitar sequías tan severas como las que tenemos. Es decir, poco se habla de cómo se puede generar el agua, como lo dicen los expertos, en las zonas de las cuencas y en las zonas donde hace falta reforestar específicamente para que los mantos freáticos se puedan de nuevo regenerar. Este tema no está en la agenda de ningún político en Sinaloa, y es un tema que está en la agenda de diferentes organizaciones no gubernamentales, no solamente en Sinaloa, sino en México. Es más, hace poco a una activista la acaban de ejecutar no me acuerdo en qué estado, precisamente porque era una de las activistas que luchaba por el derecho al agua. Y es que este es un tema que se viene a futuro como un tema también de los derechos de las personas, porque imagínate, si ahorita ya hay desplazamiento forzado por temas de habilitarse con agua para poder tomar, es que creo que si queremos entrarle de fondo, no nada más es ver el problema inmediato, sino cómo resolverlo a futuro, y eso tiene que ver también entendiendo que esto también es un tema de la ecología, es un tema de planeación y es un tema de rigurosidad de aplicación de la ley para que no haya vivales que se roben ese vital líquido. Bien, y se lo roban, pues que haya sanciones ejemplares, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando aquí de la sequía, prolongada sequía y la crisis que ya está en el sector agrícola y otros sectores de la economía. Y por supuesto, estamos hablando también de la solicitud de la declaratoria de emergencia por sequía para el estado de Sinaloa. Por cierto, se acaba de anunciar en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum que vendrá a Sinaloa este fin de semana como parte ya de su última gira por todo el país, que incluye varios estados. Esperemos que el tema lo aborde. Si va a anunciar algo este fin de semana, pues ojalá que sea con la visita de la presidenta Sheinbaum, que viene a Sinaloa. No hay más detalles, simplemente lo acaba de anunciar, ¿no? Ya tendremos Sinaloa, San Luis y Jalisco. San Luis y Jalisco. Muchas gracias, Juan. Vamos a la pausa, nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Bienvenidos sus comentarios. Aquí ya tenemos algunos. Vamos a avanzar con la mesa de análisis. Nos quedamos aquí en el corte en redes sociales y después de la pausa en radio regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, aquí seguimos sin comerciales en redes sociales. Nos quedamos contigo, Araceli. Hablabas hace un momento de la solicitud de declaratoria de emergencia por sequía. Nos han estado preguntando qué tipo de apoyos serían los que en este momento el campo requiere para enfrentar, aunque sea de manera temporal, mientras llegan las lluvias, esta situación. La verdad es que hay muchos supuestos en el aire y sí quisiera retomar un poco lo que decía mi compañero Armando, de que antes estaba el Fonden y hoy no lo tenemos. Hay que recordar que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues el Fonden fue eliminado. Se dice que si se aprueba la declaratoria, el estado de Sinaloa recibiría apoyos como plantas potabilizadoras portátiles, pacas de alimentos para el ganado, que son simples paliativos. La verdad es que a mí me llama mucho la atención cuando recorres las carreteras, la verdad es que te da mucha tristeza lo que es de aquí a Nabolato al Tata, completamente secas, y si lo haces de aquí a Guasave, a Mochis, incluso el Fuerte también, antes pues era lo verdoso lo que nos llamaba la atención. Hace 2 semanas el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que va a buscar a García Harfuch, en este caso en el sentido, para que le ayude a resolver el problema de la sequía. Y aquí la verdad es que es importante que en estos días pues se dice mucho que la declaratoria de emergencia
pues va a resolver el problema de la sequía, y ya lo decía mi compañero Juan, que es muy difícil, muy complicado, tanto para el gobierno de Sinaloa como para el gobierno federal por las condiciones, tema de la inseguridad y la violencia, pero lo que me preocupa es que se está hablando mucho de la declaratoria de emergencia como si fuera la solución, como si se declarara, ya se fuera a solucionar el problema de la sequía, y la verdad es que no es la panacea. No se tiene ninguna certeza cuánto dinero público va a recibir en este caso Sinaloa por parte de la federación. Lo que sí es muy lamentable es que se está dejando en total estado de vulnerabilidad, en este caso a los productores, y aquí también, pues, como no hay una certeza de esta canalización de recursos, pues, en este caso, ¿qué hacen los productores? Y ahí, pues, tiene un grave impacto, sobre todo en la canasta básica, y eso es lo más lamentable, que le sumamos al tema de la inseguridad y la violencia, pues, esta crisis, en este caso, agrícola. Muy bien, Juan. La danza de los números, a ver, lo que ya se perdió, en mi opinión es un hecho. Tuvimos en el último trimestre del año pasado una caída del 7% del PIB, la peor del país, no una peor del 7% del país, y eso se dio a la violencia, ¿no? Es una de las variables. Eso nos fueron 1.500 millones de dólares, son como 30,000 millones de pesos más o menos. El tema del tomate y el ganado todavía es incierto, pero ahí están las predicciones, ¿no? Lo de la sequía también ya es un hecho cierto. Con el 65% menos, obviamente puedes hacer ahí la sumatoria y te das cuenta que vas a perder 30,000 millones de pesos. O sea, entre la violencia y la sequía se te van a ir 60,000 millones de pesos en un año. Apostar por el Fonden. A ver, ¿cuál ha sido en estos últimos años el desastre natural que más le ha metido el gobierno federal? ¿Se acuerdan cuál fue? Otis. El huracán. Otis, sí, le metió 35,000 millones de pesos. Estamos hablando que lo que está sucediendo en Sinaloa es el doble. Y ahí fue para, pues, casi todo un estado guerrero, políticamente mucho más cercano al centro que nosotros. Entonces, pues no nos van a dar lo que le dieron a Guerrero. Si nos dan por ahí 5,000 millones de pesos ante una pérdida real ya sumada, no los 100,000 que podemos llegar, pues ¿de qué te sirve? Entonces, yo creo que es un tema más allá de lo que te da el Fonden o no, porque es mucho dinero. Y podemos estar enfrentando una caída del 10% del PIB. No estoy diciendo exageraciones, y el último trimestre nos caímos el 7%, sin contar el tema de la sequía de este año, sin contar el tema del tomate y del ganado, se nos puede caer la economía en 10%, que eso representa cerca de 100,000 millones de pesos en Sinaloa. Un mundo, nomás para que demos una idea, el presupuesto total del gobierno de Sinaloa son 70,000 millones de pesos. Y todo el PIB de Sinaloa son casi 700,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de 100,000 millones de pesos de caída. Es brutal. Sí, ahí vamos. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa con el tema de la solicitud, digamos, del gobierno del estado, de la declaratoria de emergencia por sequía. Y la pregunta planteada es cuánto resistiría o si resistiría Sinaloa sin lluvias y por cuánto tiempo. Los cálculos de las pérdidas en los sectores de la economía más afectados pues van y vienen, entre 50 y 100,000 millones de pesos, algunos que consideran que es más, pero bueno, si juntamos nada más el tema de la sequía y el problema del tomate, pues a Sinaloa le pega. ¿Y por qué el tomate? Porque Sinaloa son los principales productores, exportadores de tomate, y las sequías en general, decía Jesús, agrícola, de ganadero, pesquero. Estamos contigo, Araceli. Sí, retomando un poco lo que veíamos en el corte con el tema de la declaratoria, en este caso de emergencia, pues la verdad es que no existe ninguna certeza que con esta declaratoria pues se van a canalizar apoyos directos a los productores agrícolas. Ya lo comentaba muy bien mi compañero Juan también en el corte de las cifras, ¿no? Hay que recordar que ya hay un presupuesto establecido por parte de la Federación y en estos casos, bueno, ¿cuáles serían esos fondos extraordinarios? Ahora, me parece importante que más allá de lo declarativo, que de poco sirve, la verdad que el Congreso del Estado o que la CNC estén manifestando el apoyo al gobernador, porque este tipo de situaciones pues no se solucionan en las declaraciones. Si este año no llueve en Sinaloa, la verdad es que vamos a vivir una crisis económica y social verdaderamente fuerte, verdaderamente dramática. Sería un escenario casi catastrófico y hasta el consumo de agua se va a ver afectado
en las grandes poblaciones, en las grandes ciudades estaría en riesgo, incluso pudiéramos llegar a vivir lo que se vivió en Nuevo León, el agua por tandeo, que ya lo están viviendo algunos municipios del estado, y aquí también tendría graves afectaciones, sobre todo en el área de Mazatlán, en el municipio, porque es un municipio turístico y que ya de por sí presenta en ocasiones, les restringen el uso del agua, y en este caso, con estas condiciones de violencia más la sequía, pues sí sería un escenario muy lamentable. Bien, Juan, vamos contigo. Sí, decíamos en el corte, está muy duro. Que en el corte mencionaba que en Guerrero les dieron 35 mil millones de pesos de apoyos para reconstrucción después de Otis. Va a ser muy difícil que nos den eso. O sea, es el desastre natural que más ha dado, digamos, los últimos años el gobierno federal. A Sinaloa no le veo que vayan a dar 35 mil millones de pesos. Fueron apoyos directos a la población. Pero como aquí no es digamos, una crisis que sí nos afecta a todos, vamos, pero no es así como en Guerrero que perdieron casas y todo, pues va a ser bien complicado que a todos los sinaloenses nos den, como a ellos se los dieron, en efectivo 8 mil pesos a cada familia. Va a ser bien difícil. Entonces, ¿qué tanto podemos esperar que vaya a paliar esto? Pues está bien complicado, bien duro, porque las cifras que ya estamos viendo, que repito, que ya se reflejaron en el PIB del año pasado y están reflejadas en el PIB de es el tema de la violencia. Son como 1.500 millones de dólares, 30 mil millones de pesos más o menos, ya contabilizados por todo. Ahí está en la caída del PIB, el INEGI. Y en este caso, con una superficie sembrada del 35%, pues estamos ante una pérdida del año pasado de entre 35 mil y 50 mil millones de pesos. Entonces, si sumamos estas dos cosas, estamos hablando entre 80 y 100 mil millones de pesos, sin contar el tomate y el ganado. Eso no los estoy contando. Entonces, 100 mil millones de pesos menos en la economía sinaloense, pues no hay Fonden que lo soporte. O sea, ¿qué nos van a dar del Fonden? Ahora, hay que pensar nosotros también. El Fonden no existe. No, está bien, no me voy a entrar en ese detalle, está bien. Pero además, y no vamos a entrar en detalles, tampoco estoy de acuerdo contigo de por qué lo desaparecieron. Sí, está bien. Era un Fonden. Está bien, pero si el gobierno federal dice que no hay Fonden, pero yo voy a, así como en Guerrero no agarró de Fonden, agarró de otro lado, lo voy a destinar para Sinaloa, pero ¿de dónde y cuánto? Sí, se ve difícil. Sí. A ver, Armando, vamos contigo. Pues Sinaloa estamos en una desgracia, hay que decirlo así, con dos pandemias juntas. La pandemia de la inseguridad, que ha causado encierro de las familias, de la gente, ha causado desempleo también, cierre de negocios. Y ahora la sequía recurrente, el segundo año, y no hay ese apoyo a la declaratoria de emergencia que está lanzando SOS del gobierno del estado. Y este apoyo es emergente, no se puede pausar, como se pausan algunas situaciones en materia política. Su palabra lo dice, es emergente, es urgente, es inmediato, es de ya. La cantidad que sea, si no va a ser como el Otis, el huracán que dieron en Acapulco, por allá, no importa. Tiene que llegar algún recurso mientras vemos la posibilidad de que este verano venga y nos saque de esta crisis del agua, de esta sequía hídrica, de este problema hídrico. Yo creo que de alguna manera tendremos que esperar. Hemos sido un pueblo, somos religioso, muy esperanzador. Llega una sequía, el año que entra vamos a esperar que llueva. No se piensa en futuro y no se programan, no se toman alternativas para enfrentar ese tipo de situaciones. Estamos viendo un cambio climático universal que está pegando en todo el mundo. Estamos viendo situaciones que se van a seguir presentando. Entonces no podemos estar a la expectativa de bueno, vamos a rezar o a hacer una danza estilo antiguo para que llueva. No, tienen que plantearse programas para ver la manera de buscar alternativas, alternativas que sean científicas, como es la agricultura regenerativa, que en un momento dado, si quieren más o menos explico de qué se trata. Bien, bueno, la doctora Sandra Guido comenta, dice que la doctora Cristina Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas, mencionó en su ponencia en el Congreso que la declaratoria de emergencia es el último paso de una serie de acciones que debía haber realizado el gobierno del estado. No solo fue a destiempo, sino que no se hizo nada, comenta. Bueno, ya lo decía Armando, Sinaloa viene arrastrando una crisis de inseguridad que también ha llevado, y no estoy justificando nada, sencillamente hay que hacer memoria. El gobierno del estado y algunos ayuntamientos han destinado recursos, están muy limitados los ayuntamientos, para las pequeñas empresas afectadas por la inseguridad. Quizás dinero que no es suficiente, pero se ha destinado recursos e incluso se han suspendido algunas obras y acciones de gobierno para atender esta situación.
La sequía requiere ya de acciones de nivel federal, sobre todo la situación en que se encuentra en varios estados del país. Acá nos dice la sequía 2012, que no fue como esta, se creó PRONACOSE, dice, Programa Nacional contra la Sequía, el cual desarrolló una serie de instrumentos, políticas y acciones de carácter preventivo y de emergencia. Culiacán tiene su propio plan de acción, podemos retomar lo bueno de lo que se hizo. Gracias a Sandra Guido, que conoce muy bien de este tema. Jesús. Sí, retomando las propias publicaciones de Sandra Guido, quien es una mujer a quien admiro y respeto en estos temas, pues yo creo que la falencia viene desde los gobiernos que te quieras imaginar. Hace muchas décadas no tenemos en Sinaloa un tema o un plan hídrico para nuestro estado, ¿no? Han pasado gobiernos y siempre es lo mismo. Una problemática de agua que cree que van a resolver con dinero. No se va a resolver con dinero, o al menos no como se lo imaginan, dándole a las personas dinero para que tengan y pasen ahí el temporal de la sequía. No, es una inversión, por supuesto. Esta inversión productiva en un montón de cosas que los expertos dicen para cómo hacemos, digamos, sustentable el uso del agua en Sinaloa. Cómo regeneras, cómo puedes tener un acceso más justo al agua, cómo puedes evitar lo primordial que dice la Organización Mundial de la Salud. Lo primero que se tiene que garantizar, y en esto sí creo que el gobierno del estado lo hizo bien, es el derecho al agua de las personas para podérsela consumir, Víctor. Es decir, cuando tienes un gran problema de sequía, lo que tienes que atender es que las personas tengan acceso al agua potable, porque si no se te convierte además de una crisis económica en una crisis humanitaria. Entonces creo que por ahí va este primer esfuerzo, tal vez insuficiente para la catástrofe global, para decirlo de alguna manera, pero creo que más allá de ello, por primera vez, los políticos en Sinaloa tienen que sentarse a escuchar a estos expertos. Bueno, no nomás escucharlos, a ponerles atención y poner manos a la obra para poner una agenda del agua en el estado, cosa que no tenemos desde hace un montón de tiempo. Así es. Y ya para finalizar, dentro de estas agendas del agua viene una parte que se me hace muy importante, se llama gobierno del agua. Todo el mundo piensa que el agua es una cosa ahí que es gratis y que para todo la vamos a tener. No, la realidad es que el agua, si vemos la distribución en nuestro estado, hay pocas personas que gastan millones, ellas o sus empresas, en agua potable, y otras que apenas tienen un acceso a menos de 100 litros al día. Bien. Es decir, es un tema también de desigualdad que se tiene que atender a fondo. Lo vamos a retomar. Cerramos, Araceli. Bueno, yo retomaría la parte de una declaración que hace en el marco del Día del Labrador, el pasado 15 de mayo, San Isidro Labrador, que es el patrón de los agricultores, que la hace Luis Javier Zazueta Ibarra, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte, donde dice que muchos ya están abandonando el tema de la agricultura, sobre todo los pequeños, porque no pueden soportar pues, las grandes pérdidas ni esta incertidumbre, aparte de la inseguridad. Entonces eso es realmente preocupante. Y también me llama la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pues propone tecnificación de riego y siembra de maíz, pero para el sur. Y aquí, pues lamentablemente hay recortes del presupuesto, hay que recordarlo, cerca del 13% a Conagua, y eso limita la solución. La sequía está afectando el 78.5% de todo el territorio mexicano, prácticamente todos los estados estamos enfrentando esta parte, y pues terminar diciendo que el tema de la declaratoria de emergencia pues es un procedimiento que se tiene que cumplir, pero no basta con eso ante una incertidumbre de falta de recursos. Haría aquí un área de oportunidad muy importante realizar un plan nacional en cuanto a la adaptación al cambio climático con todos estos aspectos importantes. Cerramos, Juan. Bueno, solo decir que aunque nos llueva todos los días de aquí a que acabe la temporada de lluvias, no va a mitigar la pérdida porque solamente sembramos el 35%. Entonces, es un tema... La pérdida en el sector agrícola. Sí, la pérdida en el sector... A ver, eso no nos vamos a quitar, así llueva todos los días de aquí a septiembre. Entiendo que lo que dices es que lo que ya no se sembró, pues ya no se sembró. Exacto, por eso estoy diciendo que esa pérdida ya la vamos a tener, que son entre 35 y 50 mil millones de pesos. Esa pérdida no nos las quita ya nadie. Y sobre eso, haya lluvias o no, la parte de esta declaratoria de emergencia tiene que ir más allá, porque esa pérdida ya la tenemos, que va a hacer el gobierno del Estado y federal para mitigar esa pérdida. Bien, Armando, hay cerramos. otras alternativas con humedad en el sector temporalero, se garbanzo, puede retomar, cacahuate, se puede recuperar cártamo, algo, ¿no? sorgo. Sí. Hay otras alternativas, no todo está perdido. Ojalá lloviera, esperemos que así sea. Yo digo que no debemos atenernos a rezar para que llueva, sino ir preparándonos con alternativas nuevas hacia la atención del campo. Pero bueno, sí, por lo pronto necesitamos agua. Vuelve a castigar. Por lo pronto necesitamos agua.
y de ahí para adelante todas las medidas que se puedan. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Armando. Juan, muchas gracias. Gracias, Araceli. Buen día. Gracias, Buen día. gracias, Jesús, a todo el equipo, a toda la producción. Muchísimas gracias. Sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.